Un avión casi perfecto que le gustó a todo el mundo. Un avión de pasajeros casi perfecto, que se produjo solo durante una década y marcó el final de su famoso creador. Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy vamos a tratar de entender por qué el avión, que se suponía iba a convertirse en un éxito de ventas, sufrió un fracaso tan triste. Hoy conoceremos al Fokker 100. A finales de los años 70, la empresa holandesa de aviación Fokker se sentía bastante segura de sí misma. Colaboraban con líderes mundiales, participaban en diversos proyectos y contaban con una respetable gama de aviones civiles, entre los que destacaban el turbohélice F-27 Friendship y el reactor F-28 Fellowship. El F-28 fue especialmente bueno. Este exitoso avión de pasajeros regional dejó de lado en su momento a muchos viejos aviones de pistón y turbohélice y compitió con éxito con los aviones modernos, ofreciendo comodidad, eficiencia y un excelente rendimiento en despegue y aterrizaje que ampliaba significativamente el número de aeropuertos a los que podía volar. Pero siempre hay un pero. El sector evolucionaba, surgían nuevas tecnologías y las necesidades de las aerolíneas cambiaban. Por un lado, el sector evolucionaba, surgían nuevas tecnologías y las necesidades de las aerolíneas cambiaban. Por un lado, la demanda del modelo antiguo disminuía, mientras estaba apareciendo un nuevo competidor. En el Reino Unido, estaba tomando forma el Avro RJ, que más tarde se conocería como BAe 146, y a su lado el F-28 parecía poco impresionante. Por otro lado, había una buena oportunidad de aumentar su influencia en el mercado regional, ya que los grandes fabricantes estaban claramente más interesados en el nicho de los vuelos de medio recorrido. El camino era obvio, había que crear un nuevo avión. El estudio de concepto era difícil, el mercado estaba cambiando y no estaba del todo claro qué tipo de avión habría que fabricar. Hubo muchas ideas, desde la modernización del F-28 hasta proyectos conjuntos con Boeing y McDonnell Douglas, pasando por la creación de un aparato completamente nuevo, como el proyecto F-29, similar al Boeing 737, pero con cola en T. Tras largos estudios y negociaciones, Fokker decidió mantener la base del F-28, iniciando el proyecto interno F-28-0100, con un aumento de capacidad y autonomía. 109 plazas, de 2.500 a 3.000 kilómetros. Con la selección adecuada de parámetros, era posible situarse en el escalón entre los turbohélices más pequeños, como los ATR y sus propios Fokker 50, y los reactores más grandes, como los MD-80, Boeing 737 y A320. Este nicho se estimaba en más de 750 aviones, y teniendo en cuenta que solo tendría que competir con el BAe 146, los aviadores decidieron que merecía la pena. Como base para el futuro avión de pasajeros, se eligió la modificación del F-28-4000, que era el mayor de la familia Fellowship. El fuselaje se alargó, pero no se modificó el diámetro, ya era bastante ancho. El avión recibió una nueva ala de mayor envergadura y superficie. A pesar de que en cuanto a la disposición general y los dispositivos, la imagen prácticamente no ha cambiado, incluso se conservaron las conocidas crestas. La aerodinámica se mejoró notablemente, lo que permitió mantener las prestaciones de despegue y aterrizaje de un avión que pesaba más y se mejoraron ligeramente las prestaciones a la velocidad de crucero. La cola en forma de T se mantuvo, pero el estabilizador se hizo un poco más grande. También se mantuvo el freno aerodinámico, formado por dos flaps divididos, que gustó mucho a los aviadores. El tren de aterrizaje era clásico, triciclo con dos ruedas en cada una de las patas, con una mayor presión en las ruedas delanteras y menor en las ruedas del tren principal. Junto con el empuje inverso que se le añadió, estas soluciones permitían al avión operar en aeródromos con pistas de solo unos 1.500 o 1.600 metros de longitud e incluso sin pavimentar. La cabina tiene una anchura de 3,1 metros. Es solo 1 centímetro más estrecha que la del DC-9, lo que es mucho para un pequeño avión regional y es bueno para la comodidad. La disposición era de 5 asientos en fila.
La capacidad era de 97 asientos en una disposición de 2 clases y hasta 122 en una disposición densa de una sola clase, bastante similar a los primeros Boeing 737 y DC-9. No había competencia y el momento era bueno. Los herederos de Boeing y Douglas, que aparecieron a principios de los 80, ya eran más grandes y trabajaban en un nicho diferente. El resto de elementos son estándar, más o menos. Delante hay 2 puertas principales a izquierda y derecha del fuselaje, un aseo y una cocina. Luego la cabina principal, que tiene otras 4 salidas de emergencia hacia el ala a ambos lados y un segundo aseo en la cola. El sistema de aire acondicionado en su disposición también es una herencia del F-28, con el par de pequeñas tomas de aire en el morro. Algo similar podía verse en el DC-8. La cabina de pilotos era muy progresista para su época. El sistema de control recibió un conjunto completo de sistemas auxiliares y una amplia automatización. La cabina está diseñada para 2 tripulantes, equipada con palancas de mando y un sistema de vuelo digital con 6 pantallas. Algo muy chulo para principios de los 80. El acristalamiento, en principio, se trasladó del F-28, salvo que se deshicieron de las ventanillas superiores, que ya habían perdido relevancia en aquella época. Fokker anunció el Proyecto 100 en 1983. El trabajo era bastante complejo y el problema no estaba en la tecnología, sino, esta vez, en las capacidades industriales. La empresa y las fábricas seguían bastante ocupadas. Además, había más de un nuevo proyecto. Mientras un equipo fabricaba el Fokker 100, el sucesor del F-28, el segundo equipo, en paralelo, fabricaba el Fokker 50, el sucesor del F-27. Los chicos se movían a sus anchas y sencillamente no tenían manos suficientes para hacerlo todo a la vez. El prototipo se montó en 1986 y en noviembre realizó su vuelo inaugural. A partir de allí todo fue más rápido y ya a finales de 1987 el avión estaba homologado. En las fábricas sustituyó casi inmediatamente al F-28, cuya producción se cerró en unos 241 aviones. Al principio las ventas fueron grandes. En 1988 el Fokker 100 entró en la flota de su cliente de lanzamiento, Swiss Air. La brasileña TAM esperaba 50 aviones. Y entonces llegaron los estadounidenses. La US Airways encargó 40 aviones y American Airlines hasta 75. El contrato de $3.100 millones fue muy grande y supuso un récord histórico para Fokker. Durante todo este tiempo siguió luchando con el BAe 146 y en ocasiones llegaba a lo ridículo. Los 2 aviones regionales estaban prácticamente codo con codo y al principio la ventaja del 146 era el nivel de ruido más bajo entre todos los aviones a reacción de la época. El avión se llamaba incluso Whisper Jet o avión susurrador, pero pronto quedó claro que el Fokker, aunque no era más silencioso, desde luego no era más ruidoso que su colega, lo que, digámoslo así, disgustó a los aficionados británicos. El Fokker 100 básico se construyó originalmente con un peso máximo al despegue de 43 toneladas y una autonomía de 2.450 kilómetros. El volumen de los depósitos de combustible era decente, más de 13.000 litros, aunque con una carga comercial completa, el avión no podía repostar al 100%. Este fenómeno es bastante común y no se consideró un problema. Las rutas en Europa no eran particularmente largas, pero para los Estados Unidos esto no era suficiente y tuvieron que jugar con el avión. El peso al despegue se aumentó a 45,8 toneladas y este peso adicional se dio a los depósitos, aumentando la autonomía hasta los 3.170 kilómetros. La planta motriz del Fokker 100 consiste en un par de motores Rolls-Royce Tyce suspendidos en su cola. Se trataba del último motor de la época, con excelentes prestaciones, que, además de en los Fokker, era muy popular en los jets ejecutivos de Gulfstream. En el F-100 podían instalarse 2 versiones con empujes de 62 y 67 kN.
el básico para la versión normal y el potenciado respectivamente para la versión pesada. El rendimiento fue excelente. En comparación con los motores F28, el empuje aumentó en un 40 o 50%, manteniendo al mismo tiempo una buena economía y la capacidad de trabajar en condiciones de calor y grandes altitudes. En vuelo, no se diferenciaba de los demás, una velocidad de 845 km por hora, con un techo de servicio de 11 km. A principios de los años 90, Fokker ya contaba con una cartera de pedidos de aproximadamente 230 unidades. Un excelente comienzo. Parecía que el Fokker 100 se convertiría en un éxito de ventas y convertiría a su creador en uno de los líderes mundiales. Pero entonces, algo salió mal. Los costes del programa resultaron superiores a lo previsto, y este problema podría haberse mitigado con unas ventas elevadas. Pero el comienzo de la década de 1990 estuvo marcado por una oleada de crisis financieras a gran escala en distintos países, que minaron las condiciones de muchas aerolíneas y redujeron drásticamente la demanda. Al mismo tiempo, la presión competitiva aumentó bruscamente. Aparecieron los aviones regionales Embraer ERJ y Canadair CRJ, que no ofrecían grandes cabinas ni capacidades, pero eran más nuevos, baratos y económicos. Se depositaron grandes esperanzas en el Fokker 70, una modificación del 100 con pequeñas mejoras en el sistema, fuselaje acortado y una capacidad de hasta 85 plazas. El avión despegó en 1993 y fue certificado en 1994. El primer avión entregado fue una versión VIP para la Ford Motor Company y la apuesta por el mercado estadounidense fue alta. Los holandeses incluso fabricaron una versión de 70 plazas para satisfacer los requisitos de las aerolíneas locales. Pero, por desgracia, esta vez no hubo una gran demanda por parte de Estados Unidos. Las aerolíneas del sudeste asiático prestaron mucha atención al avión, pero los suministros allí también fueron mínimos y el cliente inicial, la Indonesia Sympathy Air, pronto dejó de volar y quebró. La situación financiera de Fokker se deterioraba rápidamente. En 1993, la pérdida neta era de unos 122 millones de dólares. Y en 1994 ya era de 358 millones. Ahora sería equivalente a unos 750 millones. Fokker pasó por varias rondas de reestructuración y optimización, con cierres de divisiones y despidos masivos. Al mismo tiempo, buscaban activamente socios y llevaban a cabo negociaciones con empresas de distintos países, Alemania, Canadá e incluso Corea del Sur. Pero los resultados fueron modestos. El barco estaba francamente hundiéndose. El resultado de todo este tormento fue el colapso. La producción cayó efectivamente en 1997. En aquel momento se fabricaron 47 unidades del F-70 y 283 del 100. Fokker, una empresa cuya historia se remontaba a 1912, prácticamente dejó de existir. Algunos de sus fragmentos fueron absorbidos y otros se convirtieron en empresas independientes. ¿Qué puedo decir? Es una lástima. El avión de esta historia fue víctima de las tormentas económicas y empresariales, siendo en sí mismo una máquina excelente. Ni siquiera estamos hablando de errores conceptuales. Sí, los aviones canadienses y brasileños tenían fuselajes más estrechos y menor capacidad, lo que se convirtió en su ventaja en aquella época. Pero con la recuperación económica a principios de la década de 2000, vimos muchos aviones nuevos con soluciones cercanas, algunas de ellas muy cercanas. Si Fokker hubiera resistido los golpes del destino en aquella época, quién sabe, tal vez el modelo 100 seguiría siendo uno de los principales actores del mercado. Incluso para los estándares modernos, el avión no estaba nada mal. Tengo que notar que los aviones ya producidos, incluso tras la quiebra del fabricante, siguieron volando e incluso adquirieron una especie de afición. Su apoyo técnico continuó con empresas escindidas de la antigua Fokker, que incluso consiguieron hacer modificaciones, convirtiéndolos en aviones de carga y VIP.
En 2020 seguían en servicio aproximadamente 120 Fokker 100 y 40 Fokker 70. Al menos un avión se convirtió en un laboratorio volante. Los franceses lo reequiparon, lo llamaron AVE-NG y lo utilizan como plataforma de pruebas para equipos, que incluyen incluso elementos y sistemas de los cazas Rafale. Además, casi inmediatamente después del fin de la producción, empezaron a surgir diversas iniciativas para reanudarla. Las empresas privadas y las grandes organizaciones llevan mucho tiempo intentándolo, pero de momento no hay resultados. No sé si tiene sentido hacerlo ahora. Estamos a mediados de la década de 2020 y seamos sinceros, su tiempo ha pasado. Mientras tanto, dejemos que Fokker siga deleitando a los aficionados hasta su jubilación, con vuelos rápidos y aterrizajes suaves.